Estamos acostumbrados a ver nuestro planeta natal lleno de la vida más diversa. Cada rincón está habitado por millones de criaturas vivas, desde los cálidos bosques ecuatoriales hasta los helados desiertos de la Antártida. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hoy seremos transportados cientos de millones de años al pasado, a la era de las bestias y monstruos prehistóricos. Observaremos cómo las primeras criaturas terrestres se arrastraron hasta las costas de los antiguos continentes en busca de nuevos hábitats. Luego veremos el florecimiento de los habitantes más famosos del Mesozoico, los dinosaurios. Y habiendo estos alcanzado la cima de su desarrollo, observaremos cómo terminarán en el olvido, dando paso a los nuevos propietarios de la Tierra, los mamíferos. Ante nuestros ojos transcurrirán millones de años, durante los cuales las hoy más altas montañas comenzarán su ascensión al cielo y diversos pequeños animales poblarán todo el planeta, dando lugar a miles de formas. Todo esto conducirá a la aparición de una nueva especie, el hombre. Gracias a esta evolución podremos observar cómo el cambio climático influyó en su evolución en el pasado y qué le está pasando a nuestro planeta ahora mismo. Prepárense, empezamos. Cosmo. Hasta el final del eón proterozoico, toda la vida en la Tierra se concentraba exclusivamente en los océanos. A lo largo de ese periodo prehistórico, la parte sólida, la superficie del planeta se cubrió alternativamente, primero de gigantescos casquetes polares y después de extensiones estériles y sin vida, similares a los paisajes marcianos y viceversa. El Ediacárico, el último periodo proterozoico, comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y duró 94 millones de años. La Tierra no era un lugar muy acogedor en aquella época. Los humanos modernos se habrían desmayado con bastante rapidez por asfixia si hubieran estado expuestos a las condiciones de la época, ya que la concentración de oxígeno era la mitad de la actual. Los paisajes del periodo Ediacárico eran vastos desiertos y montañas rocosas, desprovistos del más mínimo indicio de vida. Al mismo tiempo, el océano costero estaba relativamente poblado por criaturas muy inusuales, completamente distintas a cualquier criatura viviente. En su mayoría eran de cuerpo blando e inmóvil y se alimentaban de partículas nutritivas que flotaban en el agua. Es de suponer que estos organismos no tenían músculos, ni un sistema nervioso elaborado, ni un caparazón duro. Todas estas adaptaciones simplemente no eran necesarias para la supervivencia, ya que los depredadores eran prácticamente inexistentes en esa época. No aparecieron hasta el final del periodo Ediacárico y ocuparon inmediatamente una posición dominante en el antiguo océano. La caza activa resultó ser una estrategia de supervivencia muy eficaz, ya que los habitantes bentónicos, inmóviles y de cuerpo blando no podían huir del enemigo ni defenderse ni siquiera esconderse. Para los primeros depredadores, el océano era como un buffer interminable lleno de alimentos nutritivos y fáciles de encontrar. Como es lógico, la mayoría de las antiguas criaturas que lo habitaban se extinguieron rápidamente. Otras criaturas cambiaron para soportar las nuevas amenazas. Hace aproximadamente 542 millones de años, comenzó un periodo que ha tenido un gran impacto en la faz de nuestro planeta. Los estratos geológicos de esta época están llenos de numerosos fósiles de seres vivos altamente organizados. Estos hallazgos sugieren que en esta época los antiguos océanos estaban abundantemente habitados por criaturas con impresionantes esqueletos externos o caparazones. Este proceso se denomina explosión cámbrica y fue un hito importante en la historia del desarrollo de la vida en nuestro planeta, marcando el inicio del eón fanerozoico o eón de la vida visible. El periodo del eón fanerozoico se denomina periodo cámbrico. Comenzó hace 542 millones de años y duró unos 56 millones de años. Las criaturas más famosas y extendidas de esta época son los trilobites, pero estas espeluznantes criaturas no son lo único por lo que es famoso el Cámbrico. Fue durante este periodo cuando el sistema de relación entre depredadores y presas terminó de tomar forma.
Por supuesto, en los millones de años que siguieron, los cambios en las condiciones ambientales rompieron repetidamente las cadenas alimenticias establecidas, destruyendo algunas especies y exaltando otras, pero el principio en sí mismo permaneció inalterado. La depredación se convirtió en un poderoso motor de la evolución, obligando a los organismos a cambiar rápidamente para hacer frente a las nuevas amenazas y a explorar nuevas áreas donde los depredadores aún no habían llegado. La explosión cámbrica dio lugar a la aparición de muchas formas de organización de los seres vivos totalmente nuevas. Muchos de ellos resultaron ineficaces y acabaron desapareciendo de la faz de la Tierra. Otras dieron lugar a una gran diversidad de nuevas especies. Por ejemplo, alrededor de 550 y 530 millones de años, las diminutas criaturas bentónicas parecidos a los moluscos llamados icohuellas tenían un tubo duro y cartilaginoso que se extendía a lo largo de todo su cuerpo. Se cree que estas criaturas se encuentran entre los primeros ancestros de los vertebrados modernos. Un poco más tarde aparecieron los picayas, que eran pequeños y tenían un aspecto similar a los lancelet, gusanos planos o a los peces primitivos. La notocorda, robusta y flexible con músculos unidos a ella, les permitía nadar en el agua arqueando todo su cuerpo. Este modo de locomoción resultó ser extremadamente eficaz y rápido, lo que permitió a los primeros cordados sobrevivir y evolucionar con el tiempo hasta convertirse en especies altamente evolucionadas. Por supuesto, casi todos los hallazgos paleontológicos del período cámbrico se refieren a la vida marina, ya que la gran mayoría de las criaturas de la época vivían en los océanos. Las criaturas impresas en las rocas parecen extrañas e incluso terroríficas. El Anomalocaris, por ejemplo, un camarón gigantesco de hasta 60 centímetros de longitud que fue uno de los principales depredadores del Cámbrico. Sin embargo, otros hallazgos parecen completamente imperceptibles al mismo tiempo que revelan fenómenos extremadamente importantes. Entre ellos se encuentran los fósiles terrestres más antiguos jamás encontrados. Tienen una antigüedad de unos 530 millones de años, correspondientes al Cámbrico medio y tardío. Sin conocimientos especializados, es difícil ver algo especial en estas piedras de aspecto poco llamativo. Sin embargo, la existencia de tales huellas significa que las primeras algas y los microorganismos primitivos comenzaron a asentarse en la superficie de la Tierra alrededor de esta época. A medida que crecían, morían y se descomponían, formaban un sustrato nutritivo para sus descendientes. Lo más probable es que las primeras colonias de microorganismos en tierra se formaran en lugares húmedos y cálidos, como en aguas poco profundas o en la zona de mares del océano. La abundancia de agua y luz, así como la falta de criaturas que se comieran las algas jóvenes, les permitió proliferar rápidamente y adaptarse con éxito a las nuevas condiciones. Posteriormente a las algas unicelulares les sucedieron los hongos primitivos que no podían sintetizar nutrientes por sí mismos, pero absorbían con éxito los restos de las plantas muertas. 100 millones de años después, la simbiosis de hongos y algas unicelulares dio lugar a los líquenes. Estas criaturas sin pretensiones fueron pioneras en el desarrollo de muchos territorios nuevos. Después del Cámbrico, el período Ordovícico comenzó hace unos 485 millones de años y duró unos 42 millones de años. Durante esta época la vida acuática evolucionaba activamente. En los océanos proliferaron los moluscos y los artrópodos, incluidos los euriptéridos, muchos de los cuales llevaban una vida bentónica. A estas criaturas les crecieron patas articuladas para poder desplazarse más fácilmente en su vida bentónica. Esta característica se convertiría más tarde en un factor importante para su adaptación a la Tierra. Los peces sin mandíbula, como la lamprea actual, también evolucionaron, seguidos poco después por los peces cartilaginosos. Mientras tanto, en la Tierra, las plantas se fueron alejando poco a poco del agua. Aparecieron las primeras plantas pluricelulares claramente adaptadas a vivir en la Tierra. Dejaron tras de sí huellas de esporas y vasos que servían para llevar la humedad a las partes superiores de la planta. Sin embargo, la vida animal seguía recelosa de abandonar su hábitat, aunque es posible que algunos crustáceos tuvieran la oportunidad de explorar un poco las zonas costeras. Este periodo terminó con la extinción del Ordovícico silúrico. Sus causas son inciertas, pero la teoría más popular supone un enfriamiento global y un posterior descenso del nivel del océano mundial. Sea como sea, hasta el 50% de las especies desaparecieron de la faz del planeta como consecuencia de la extinción masiva.
Sin embargo, la vida fue capaz de adaptarse a las nuevas condiciones e incluso alcanzar un nivel cualitativamente nuevo. El siguiente periodo, llamado Silúrico, se sitúa entre los 444 y 419 millones de años. En esta época, los océanos estaban dominados por enormes artrópodos. En esta época vivía el euriptérido gigante que alcanzaba una longitud de 2,5 metros. Los peces, incluidos los grandes y rápidos carnívoros de más de 1 metro de largo, también prosperaban. No es de extrañar que algunas criaturas decidieran abandonar el océano e intentar explorar nuevos hábitats. Fue en esta época cuando los primeros artrópodos llegaron a la Tierra. Estos eran los antiguos euriptéridos y otros crustáceos. Tenían un duro caparazón quitinoso que les protegía de la desecación y conservaba la forma de su cuerpo, así como unas pequeñas patas que les permitían desplazarse por superficies duras fuera del mar. Es razonable suponer que los primeros artrópodos que llegaron a tierra firme tuvieron cuidado de no alejarse demasiado del agua. Sus órganos respiratorios debían permanecer húmedos para realizar su función. Sin embargo, los artrópodos fueron atraídos por la abundancia de alimentos vegetales fuera del mar. Otro factor fue la seguridad. Al fin y al cabo, los depredadores aún no habían aprendido a seguir a sus presas más allá del agua. Poco a poco, los conquistadores terrestres se adaptaron a las nuevas condiciones e hicieron la transición final a un estilo de vida terrestre, evolucionando hacia una increíble diversidad de insectos, arácnidos y otras clases de criaturas. Hace unos 419 millones de años comenzó el período Devónico, el más importante de la historia de la exploración de la Tierra. Duró unos 60 millones de años. Fue entonces cuando se generalizaron los riniófitos, las antiguas plantas vasculares que dieron lugar a las colas de caballo, los musgos y los helechos. Estas plantas medían hasta 3 metros de altura, cubriendo densamente la maleza, todos los ambientes húmedos y cálidos del planeta, principalmente los mares costeros y los deltas de los ríos que desembocaban en ellos. Sin embargo, ni los riniófitos, ni los musgos, ni líquenes que aparecieron posteriormente tenían un sistema radicular normal. En lugar de raíces ramificadas que mantenían las plantas firmemente en el suelo, en el mejor de los casos, ellos tenían rizomas primitivos. Por lo tanto, debido a las precipitaciones, el suelo era rápidamente arrastrado hacia los ríos, convirtiéndolo en corrientes de lodo y a los deltas en pantanos. En estos lugares húmedos y ricos en materia orgánica, la vegetación prosperó, proporcionando alimento a los insectos y otras criaturas que vivían en la tierra en aquella época. La abundancia de insectos y sus larvas, a su vez, atraía a los peces a las marismas. Sin embargo, la gran cantidad de materia orgánica en descomposición absorbía el oxígeno del agua de la marisma, dificultando la respiración de los habitantes acuáticos. Así que los peces que vivían en esa zona se adaptaron a ingerir aire atmosférico para compensar la falta de oxígeno. Poco a poco desarrollaron un saco pulmonar que les permitía sobrevivir fuera de su hábitat acuático. Paralelamente se estaba gestando otra importante adaptación. Los gruesos tallos de las plantas que crecían densamente en los humedales proporcionaban a los peces un refugio contra los grandes depredadores. Sin embargo, vadear a través de ellos fue bastante difícil. No bastaba con unas aletas delgadas, sino que necesitaban unas extremidades poderosas y carnosas. Así que las aletas de estos peces de pantano se alargaron y añadieron huesos para formar una fuerte base muscular. Así aparecieron los primeros peces con aletas lobuladas, los dipnoos, de los que el Eustenopterón puede considerarse un representante típico. Este pez con sus poderosas aletas aún no buscaba tierra, pero era capaz de respirar oxígeno atmosférico y pasar algún tiempo fuera del agua. Los charcos poco profundos de agua pantanosa a menudo se secaban, obligando a sus habitantes a arrastrarse por tierra hacia otros hábitats más húmedos y favorables. El acantostega, que vivió unos 365 millones de años en el Devónico tardío, hizo precisamente eso. El acantostega fue una de las primeras formas intermedias conocidas entre los peces y los anfibios. Tenía branquias, escamas y una aleta caudal como los demás peces. Al mismo tiempo, esta asombrosa criatura tenía 4 patas y un saco pulmonar que le permitía respirar aire atmosférico al igual que los anfibios. Por desgracia, las extremidades de la acantostega eran demasiado débiles para soportar su peso y los músculos de su pecho no eran suficientemente potentes como para proporcionar oxígeno a su cuerpo durante largos periodos de tiempo. Así que pasaba la mayor parte de tiempo en el agua y solo ocasionalmente se arrastraba por tierra de una masa de agua a otra.
Gradualmente la capacidad para respirar aire atmosférico de los sarcopterigios mejoró y sus aletas se hicieron más fuertes, evolucionando hasta convertirse en patas completas. La apariencia también cambió. Por ejemplo, el Tiktaalik, antiguo Crossopterygii, pez anfibio que vivió más o menos en la misma época de la Acantostega, tenía la cabeza plana como una rana. Al ser una forma de transición entre los peces y los anfibios, el Tiktaalik tenía poderosas aletas capaces de levantar su cuerpo y desplazarlo por superficies duras. Además, este pez anfibio podía respirar tanto con branquias como con pulmones, y la estructura de su hueso auditivo indica claramente que el Tiktaalik era bueno para distinguir los sonidos tanto en el agua como en la tierra. Todos estos atributos indican claramente que esta criatura pasaba tanto tiempo en tierra como en el agua. Durante el periodo carbonífero que siguió al Devónico, los anfibios se abrieron paso finalmente en la tierra, estableciéndose firmemente en una amplia gama de nichos ecológicos. En una lucha evolutiva dieron lugar a clases de animales como los reptiles y los sinápsidos. La diversidad de ambientes fuera del océano empujó y aceleró considerablemente la evolución. Después de todo, los habitantes de la Tierra se ven afectados por una gama mucho más amplia de temperaturas y otras condiciones que los habitantes del agua. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿por qué solo se ha llegado a Tierra una vez en la historia de la evolución? ¿Por qué ninguna especie acuática ha salido del océano hacia tierra firme en los últimos 350 millones de años? La respuesta no es tan compleja como parece. Los organismos que viven en el mar tienen adaptaciones que son beneficiosas en un medio acuático. La gran mayoría de ellos son inútiles e incluso perjudiciales en tierra. La vida en un entorno diferente requiere una estructura esquelética y unas cubiertas externas completamente diferentes, así como órganos respiratorios, visuales y auditivos. Los peces arrojados a tierra son aún más indefensos que los humanos en mar abierto. Obviamente se convertirá rápidamente en una presa fácil para las criaturas terrestres. Las plantas, los artrópodos y los vertebrados que llegaron a la costa durante el Paleozoico colonizaron nichos ecológicos desocupados. En el nuevo entorno no tenían enemigos naturales y había abundancia de alimentos. El principal inconveniente de la llegada a la Tierra fueron las nuevas condiciones ambientales, no otras criaturas, y las especies tuvieron tiempo de adaptarse a ellas. Sin embargo, todos conocemos un ejemplo del proceso inverso. Los antiguos ancestros de los cetáceos se readaptaron a los entornos acuáticos, ocupando una posición dominante en determinados nichos ecológicos. Esto puede parecer extraño, pero en realidad no hay ninguna contradicción. El hecho es que el medio ambiente terrestre plantea exigencias mucho más estrictas y diversas a sus habitantes. Por lo tanto, en algunos casos, el regreso al océano puede ser beneficioso en términos de supervivencia. Las ballenas, los delfines y otros animales acuáticos secundarios de los océanos, mares y ríos son una excelente prueba de que la evolución no es un proceso irreversible. Y si es ventajoso retroceder en determinadas condiciones, lo hará. La extinción masiva del Pérmico-Triásico fue un hito que marcó el comienzo del Mesozoico, una nueva era en la historia geológica de la Tierra. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 186 millones de años. Fue una época en la que nuestro planeta estaba cambiando activamente, adquiriendo gradualmente un aspecto moderno. El proceso tectónico más importante de esta era fue la división del supercontinente Pangea, primero a dos grandes masas de tierra conocidas como Laurasia y Gondwana, y luego a los continentes a los que estamos acostumbrados. El surgimiento de muchos territorios aislados separados por mares y estrechos creó las condiciones para el surgimiento de ecosistemas independientes y dio impulso al desarrollo de nuevas adaptaciones evolutivas. En términos de clima, el Mesozoico en promedio fue la era más cálida para la vida multicelular. En toda su longitud, incluso en las regiones polares, no había una capa de hielo estable. Sin embargo, la temperatura descendía periódicamente, lo que obligaba a la flora y fauna a adaptarse a las nuevas condiciones. La era mesozoica se divide en 3 periodos, el primero de los cuales se llama Triásico. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 51 millones de años. En ese momento, procesos profundos en las entrañas de la Tierra acababan de comenzar a dividir Pangea, de modo que durante casi todo el periodo este supercontinente permaneció intacto.
En el Triásico, los montes Urales completó su formación, una de las cordilleras más antiguas que han sobrevivido hasta el día de hoy. En ese momento, estas eran montañas jóvenes y relativamente altas. El clima de este periodo fue relativamente seco y cálido, lo que provocó la formación de muchos desiertos y una disminución en el área de cuerpos de aguas continentales. Durante la mayor parte del Triásico, el contenido de oxígeno en el aire era de alrededor del 10 al 15%. Sin embargo, hace unos 215 millones de años, su nivel saltó al 19%. Las razones de este fenómeno no se conocen con certeza, pero se supone que puede estar asociado con la evolución y distribución de algunas especies de plantas acuáticas o terrestres. La gran parte de la masa vegetal en este momento estaba formada por helechos de semillas ancestrales. Sin embargo, gradualmente comenzaron a ser reemplazados por grupos más progresivos. Por ejemplo, entre ellos se encontraban cícadas, ginkgo y coníferas antiguas. Muchos de estos grupos han sobrevivido hasta el día de hoy, sin embargo han perdido significativamente en diversidad. Mientras tanto, la vida marina evolucionó a lo largo de su propio camino. Los océanos que se vaciaron después de la catástrofe del Pérmico fueron colonizados gradualmente por tortugas y teleósteos, mientras que los primeros representantes del orden de los ictiosaurios ocuparon el nicho de los grandes depredadores. Posteriormente se convertirán en los reptiles más adaptados al medio acuático, pero en el Triásico estos animales aún eran bastante primitivos. Un ejemplo es Cymbospondylus, que vivió hace 240 a 210 millones de años. Este lagarto marino gigante alcanzaba una longitud de 6 a 10 metros y se alimentaba principalmente de pescado. Esta impresionante bestia tenía un cuerpo largo y estrecho, aproximadamente la mitad del cual estaba ocupado por una cola flexible. También tenía una cabeza grande y un hocico alargado y puntiagudo con muchos dientes pequeños y afilados. Las extremidades de Cymbospondylus parecían aletas, sin embargo, lo más probable es que las usara solo para estabilizar la posición del cuerpo en el espacio del agua. La estructura del esqueleto del lagarto sugiere que nadaba con movimientos ondulantes en todo su cuerpo y en general era bastante torpe. Los representantes más característicos de la fauna terrestre de esta época fueron los arcosaurios, los ancestros antiguos de los dinosaurios, los cocodrilomorfos y las aves, así como muchos otros grupos de animales. A mediados del periodo, los primeros dinosaurios emergieron de los antiguos arcosaurios, pero les esperaba una lucha larga y obstinada por la supervivencia. Solo al final del Triásico, después de un fuerte aumento de tamaño que coincidió con un aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, los dinosaurios comenzaron a afirmar paso a paso su dominio en la biosfera terrestre. Las imágenes de lagartos terribles son familiares para casi todas las personas modernas. Sobre ellos se han rodado decenas de películas y se han escrito miles de libros. Al mismo tiempo, otros animales no menos importantes e interesantes de este periodo se desvanecen en su contexto. Por ejemplo, un animal pequeño, Oligocaifus, que vivió en el Triásico tardío hace unos 200 millones de años. Esta pequeña y ágil criatura pertenece a los sinodontos, animales antiguos que se diferenciaban de los mamíferos solo en unos pocos rasgos sutiles. Oligocaifus tenía un cuerpo delgado y flexible de unos 50 centímetros de largo, estaba cubierto de pelo y parecía una comadreja. Era un herbívoro y de sangre caliente muy extendido en lo que hoy es América del Norte, así como en Europa y China. Aunque no se sabe con certeza si los Oligocaifus tenían una bolsa en el vientre, la estructura de su esqueleto sugiere el tamaño extremadamente pequeño de los jóvenes, que es típico de los marsupiales modernos. Además de esto, es muy probable que estos animales alimenten a sus crías con leche. Además, se supone que el Oligocaifus cavó agujeros y estableció refugios en ellos y también cuidó a los jóvenes, lo que puede servir como evidencia de una inteligencia relativamente alta. Desafortunadamente, estos animales se extinguieron al comienzo del período Jurásico, presumiblemente debido a una reducción en el suministro de alimentos. Sin embargo, siguen siendo los animales más antiguos, más similares a los mamíferos modernos. El final del período Triásico estuvo marcado por una extinción masiva del Triásico-Jurásico. Muchas especies de anfibios, parte de arcosaurios y otros reptiles, así como muchos órdenes de plantas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Las posibles causas del desastre incluyen la actividad volcánica, los cambios en el nivel de los océanos de nuestro mundo y el cambio climático abrupto.
En cualquier caso, esta extinción liberó muchos nichos ecológicos, permitiendo a los dinosaurios fortalecer aún más su posición en la arena evolutiva de la Tierra. El siguiente periodo de la era mesozoica se llama Jurásico. Comenzó hace unos 201 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, por lo que duró unos 56 millones de años. Este fue el momento de cambios y transformaciones tectónicas a gran escala. Fue en el periodo Jurásico cuando el supercontinente Pangea finalmente se dividió en varias áreas terrestres separadas por mares poco profundos. Si se observa el mapa de la Tierra para ese momento, al final del periodo ya era posible discernir los contornos de algunos continentes modernos, aunque ubicados en lugares completamente inusuales. El aislamiento de nuevos continentes entre sí llevó a la formación de biosistemas aislados, por lo que los animales y plantas comunes en uno de los continentes podrían estar completamente ausentes en el otro. Durante la mayor parte del periodo, el clima de la Tierra fue cálido y húmedo, pero más cerca de su final se observó un enfriamiento relativamente corto. Las vastas extensiones de tierra estaban ocupadas por bosques tropicales compuestos principalmente por cícadas, gimnospermas que parecen palmeras. Además, las coníferas estaban muy extendidas y se asemejaban a los cipreses y pinos modernos en su apariencia. En tierra, mientras tanto, comenzó la era del apogeo de los dinosaurios. Mostraron una diversidad increíble y ocuparon la mayoría de los nichos ecológicos, dominando en casi todos. Entre ellos se pueden encontrar tanto lagartijas del tamaño de un gato como verdaderos gigantes. En el periodo Jurásico, los saurópodos de dinosaurios herbívoros aparentemente similares entre sí, que incluyen branquiosaurios, brontosaurios y diplodocus, y otros grupos se generalizaron. El más grande de ellos, los titanosaurios, alcanzaba una longitud de 25 a 30 metros y su masa podía superar las 75 toneladas. Una característica inusual de los saurópodos fue el llamado cerebro sacro, una extensión en la parte posterior de la columna que hipotéticamente podría contener 20 veces más tejido nervioso que el cerebro. Actualmente se cree que la cavidad sacra probablemente estaba llena de glucógeno, que era una fuente de nutrición adicional para el sistema nervioso del pangolín gigante. Mientras tanto, a la sombra de los dinosaurios siguieron evolucionando otros grupos de animales como mamíferos y reptiles, además de artrópodos. En los océanos, durante este periodo, los moluscos bivalvos, similares a los modernos, se extendieron ampliamente. Asimismo, una variedad de lagartos acuáticos se convirtieron en los depredadores dominantes ictiosaurios y pliosaurios. Al comparar el oftalmosaurio del Jurásico medio a tardío con el Symbospondylus más antiguo, puede ser difícil creer que estos animales estén relacionados. Antepasado: Symbospondylus. Existió hace 240 a 210 millones de años. Longitud: 6 a 10 metros. Cuerpo y cabeza alargados. Mal adaptado al medio acuático. Descendiente: Ophthalmosaurus. Existió hace 165 a 145 millones de años. Longitud: hasta 6 metros. Cuerpo aerodinámico, cola vertical. Bien adaptado al medio acuático. Este lagarto acuático tenía un cuerpo parecido a un delfín con una elegante y poderosa cola vertical en forma de media luna. Se supone que respiró aire atmosférico mientras que podría pasar unos 20 minutos bajo el agua, desarrollar una velocidad de más de 7 km por hora y sumergirse a una profundidad de unos 600 metros. La estructura de los dientes del oftalmosaurio permite concluir que su principal alimento eran los moluscos, entre ellos el calamar. Otra característica notable de la apariencia de este animal fueron sus ojos. Su diámetro era de unos 10 centímetros y un anillo de placas óseas los protegía del daño. Se supone que el oftalmosaurio veía bien en la oscuridad, lo que le permitía cazar a grandes profundidades donde los lagartos depredadores más grandes no nadaban. El último periodo de la era mesozoica se llama Cretácico. Comenzó hace 145 millones de años y duró unos 79 millones de años, convirtiéndose así en la etapa más larga del Mesozoico. La separación de los continentes continuó durante todo el Cretácico. India se separó de África y comenzó un movimiento pausado hacia Asia, cruzando gradualmente el Océano Índico. América del Sur también se separó y se trasladó hacia el oeste. Como resultado, al final del periodo, los contornos de África, Australia y Groenlandia, así como América del Norte y del Sur, comenzaron a parecerse a los modernos, mientras que Europa y Asia apenas comenzaban a adquirir sus fronteras.
El clima del Cretácico fue relativamente fresco. En el periodo de hace 100 a 85 millones de años, la temperatura promedio aumentó levemente y luego comenzó nuevamente el enfriamiento que se prolongó hasta el final de la era. Fue en ese momento que vivieron los tiranosaurios y los triceratops, los dinosaurios más famosos y los símbolos reales del Mesozoico. Sin embargo, es mucho más importante el hecho de que las angiospermas se generalizaron en el periodo Cretácico, primero árboles y luego pastos. Al formar césped, fortalecieron la capa del suelo y la hicieron más fértil, y las semillas nutritivas se convirtieron en alimento para muchas especies. Este evento sirvió como un ímpetu evolutivo para un aumento en la diversidad de mamíferos y en menor medida de algunos dinosaurios herbívoros. Por lo tanto, a pesar del dominio total de los reptiles en todos los nichos ecológicos, los mamíferos continuaron desarrollándose. Su diversidad aumentó gradualmente y al final del periodo ya era posible distinguir grupos separados, por ejemplo, ungulados, insectívoros, carnívoros y primates. Uno de los mamíferos más grandes del periodo Cretácico fue el Repenomamus, que vivió hace unos 125 millones de años. Su longitud corporal alcanzaba 1 metro y su peso oscilaba entre 12 y 14 kilogramos. Exteriormente, esta criatura presumiblemente se parecía al demonio de Tasmania moderno. A juzgar por la estructura de los dientes, el Repenomamus era un depredador, pero sus extremidades eran cortas y torpes, por lo que es posible que el animal no desdeñara la carroña. Además, hay un hallazgo interesante: el esqueleto de un Repenomamus con los restos de un pequeño dinosaurio en el abdomen. Puede servir como evidencia de que algunos mamíferos de este periodo pueden haber cazado especies de dinosaurios pequeños como Psittacosaurus y Archaeornithoides. Mientras tanto, los mares han estado dominados durante mucho tiempo por grandes dinosaurios flotantes, ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurus. Sin embargo, hace aproximadamente 90 a 95 millones de años, su número disminuyó significativamente como resultado de la extinción del Cenomiano turoniano, asociada con una fuerte disminución en la concentración de oxígeno en el océano. Una de las posibles razones es el aumento de la actividad volcánica submarina. El final del Cretácico fue quizás el periodo más frío del Mesozoico. Todos los seres vivos intentaron adaptarse a la inevitable caída de temperatura. Los dinosaurios no fueron una excepción. Hace unos 70 millones de años, en la parte norte del actual Alaska, en el Círculo Polar, vivía un lagarto asombroso, el Nanoxaurus, un pariente lejano del monstruoso gigante Tyrannosaurus rex. Este dinosaurio se parecía a aquel en apariencia, pero era mucho más modesto en tamaño. La longitud corporal del Nanoxaurus alcanzaba los 6 metros y su masa rondaba la tonelada, es decir, unas 8 a 9 veces menor que la del Tyrannosaurus rex. Se supone que tal disminución de tamaño podría estar asociada con una escasez de alimentos. Obligado a sobrevivir en las duras condiciones del extremo norte entre campos nevados al amparo de la noche polar, este dinosaurio adquirió una serie de adaptaciones inusuales. En primer lugar, probablemente era de sangre caliente y el metabolismo del lagarto se distinguía por una tasa bastante alta, aproximadamente como la de las aves modernas. En segundo lugar, el Nanoxaurus tenía una cubierta de plumas y plumones de varias capas que le permitía mantenerse caliente en las heladas del norte severas. De esto se deduce que este lagarto del norte muy probablemente era un depredador activo y rápido. Sin embargo, en condiciones de noche polar, los métodos tradicionales de rastreo de presas no son tan efectivos, por lo que el Nanoxaurus probablemente tenía un sentido del olfato bien desarrollado y una visión nocturna sensible. Estas suposiciones se ven confirmadas por las características estructurales de su cráneo. Los veranos en las latitudes del norte eran cortos y frescos, por lo que los huevos necesitaban una afluencia adicional de calor para que se desarrollaran normalmente. Se supone que los Nanoxaurus, al igual que otros dinosaurios del norte, incubaron sus huevos y también se hicieron cargo de sus crías. El estudio de los restos encontrados muestra que esta especie tenía un volumen cerebral relativamente grande, lo que significa que potencialmente no era inferior en inteligencia a la mayoría de las aves modernas. Desafortunadamente, todas estas características no salvaron al Nanoxaurus de la extinción. Hace unos 66 millones de años, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno acabó con todos los dinosaurios no aviares, lagartos marinos y pterosaurios, así como con muchas otras criaturas de la faz de la Tierra.
Sin embargo, los terribles lagartos dejaron su importante huella en la historia de nuestro planeta y los nichos ecológicos que se liberaron después de ellos fueron rápidamente ocupados por aves y mamíferos, dando lugar a una nueva era, el Cenozoico. Su creación más alta fue una criatura única llamada Homo sapiens, que arbitrariamente se proclamó a sí mismo el rey de la naturaleza. Su camino aún continúa y a dónde lo llevará, solo el tiempo lo dirá. La extinción masiva del Cretácico-Paleógeno fue el hito que marcó el inicio de una nueva era geológica, el Cenozoico. Esta era comenzó hace 66 millones de años y continúa hasta el día de hoy. A lo largo de este tiempo, la superficie de la Tierra ha sufrido transformaciones significativas, albergando a lo largo de su extensión criaturas fascinantes. El primer periodo de la nueva era se llamó Paleógeno y comenzó inmediatamente después de la catástrofe que extinguió a los dinosaurios. Duró 43 millones de años. Durante este tiempo, la apariencia de nuestro planeta cambió notablemente. India cruzó el océano, arremetiendo contra la costa sur de Asia. Los Himalayas elevaron sus picos hasta el cielo y la Antártida comenzó a cubrirse con una capa de hielo de kilómetros. Durante los primeros 10 millones de años, la biosfera de la Tierra se estaba recuperando después de un golpe demoledor. Animales ágiles y tenaces mamíferos dominaron rápidamente los nichos ecológicos desocupados antes habitados por antiguos dueños. La vida buscaba nuevas formas, dando lugar a feroces Andrewsarchus, Indricotherium, torpes gigantes o arqueocetos de aves acuáticas, los antiguos ancestros de las ballenas modernas. Muchos de estos asombrosos animales han desaparecido sin dejar rastro, mientras que otros han evolucionado para adaptarse a las condiciones cambiantes. Hace unos 23 millones de años, el periodo Paleógeno dio paso al Neógeno, que duró unos 20 millones de años. Este a su vez se dividió en dos épocas desiguales, la primera y más larga de las cuales se denominó Mioceno. El Mioceno se caracterizó por el enfriamiento lento y sistemático. Los casquetes glaciares de la Tierra crecieron gradualmente a medida que el clima del planeta se volvió más frío y seco. Los niveles globales de agua cayeron mientras que las cadenas montañosas como los Alpes o los Andes se elevaron. Este proceso condujo al hecho de que el mar Mediterráneo quedó aislado del océano mundial y se secó casi por completo. En su lugar había una espaciosa tierra baja cubierta por un desierto de sal. Según los cálculos, la temperatura en algunos de sus tramos alcanzó los 80 Celsius y la presión atmosférica en el fondo del pozo era aproximadamente 1,5 veces superior a la que estamos acostumbrados. Solo unos pocos lagos pequeños, llenos de agua extremadamente salada, eran azules en medio de un páramo sin vida, pálido como la muerte. En esta era, la inmensidad de nuestro planeta estaba habitada por muchas criaturas inusuales. El Gigantopithecus se abrió paso a través de la densa jungla asiática, enormes hominoides, emparentados con los orangutanes de más de 3 metros de altura y un peso de hasta media tonelada. Los habitantes de la estepa estaban aterrorizados por los entelodontes, mamíferos pertenecientes al superorden de los ungulados, depredadores de carroña con pezuñas del tamaño de un toro. Las profundidades del mar estaban dominadas por el megalodón, el tiburón carnívoro más grande en la historia de la Tierra. Hace poco más de 5 millones de años, el área que ahora se llama Gibraltar quedó afectada por un fuerte terremoto. La presa rocosa que separó el mar Mediterráneo del océano Atlántico durante cientos de miles de años finalmente se derrumbó y millones de toneladas de agua se vertieron en la gigantesca y yerma tierra baja. Según los cálculos, el poder de la corriente era unas 40.000 veces mayor que las cataratas del Niágara y el mar tardó solo 2 años en volver a llenarse. Al mismo tiempo, miles de toneladas de sal quedaron enterradas para siempre bajo capas de arena y piedras de varios metros donde permanecen hasta el día de hoy. Este tremendo evento se denominó Diluvio Sancliense y se considera el comienzo de la época del Plioceno, que duraría 2.745.000 años. En ese momento los continentes ya se habían asentado en lugares que nos son familiares, sin embargo, algunos detalles del relieve apenas comenzaban a formarse. Por ejemplo, al comienzo de la época, América del Norte y del Sur todavía estaban separadas por el estrecho ancho y las montañas rocosas apenas comenzaban a crecer. En la primera mitad del Plioceno, el clima de la Tierra era relativamente cálido.
La temperatura promedio de nuestro planeta era de 2 a 3 Celsius más alta de lo que es ahora, y este calentamiento adicional se distribuyó de manera desigual. El clima de las latitudes tropicales se parecía al moderno, pero las áreas del norte eran mucho más cálidas. Las capas de hielo ártico aparecían solo de vez en cuando y los densos bosques de coníferas llegaron al extremo norte de Eurasia. Sin embargo, vale recordar que la frontera del continente pasaba un poco más al sur de lo que está ahora, pues debido al aumento de la temperatura, el nivel del mar era en promedio 25 metros más alto que el actual. Mientras tanto, los ancestros más antiguos de las personas modernas vivían en el continente africano: Ardipithecus, Sahelanthropus y Ororins. La edad de los restos descubiertos de estos primates se estiman de 4 a 6 millones de años. La estructura de sus cuerpos todavía estaba muy lejos de la humana. Estas criaturas sin duda eran solo simios avanzados en lugar de humanos, pero ya habían dado el primer paso hacia una nueva vida. Las características de los esqueletos encontrados indican una tendencia a desarrollar una postura erguida, aunque las características de los habitantes de los árboles todavía se expresaban con mucha claridad. Además, el volumen del cráneo de estas criaturas era mayor que el de los chimpancés y la estructura de los dientes se acercaba a especies posteriores. ¿Qué hizo que los antiguos primates cambiaran tanto? Una posible razón radica en el hecho de que hace unos 3 millones de años las placas continentales de América del Norte y del Sur chocaron entre sí, provocando el rápido levantamiento de las rocas. El estrecho entre los ambos continentes fue bloqueado por el Istmo de Panamá, impidiendo el libre flujo de las cálidas aguas del océano. Casi al mismo tiempo, la altura de las montañas rocosas aumentó notablemente, convirtiéndose en una barrera entre las corrientes del aire Atlántico y el Pacífico. La combinación de todos estos factores finalmente condujo a un enfriamiento gradual y a una glaciación parcial de la Tierra. Capas de hielo se formaron en el Polo Norte, Groenlandia comenzó a cubrirse con un glaciar de varias toneladas y la superficie de los bosques africanos se redujo considerablemente, dando paso a estepas y sabanas. Las copas de los árboles son un excelente lugar para vivir. Son seguros, cómodos y tienen mucha comida. Esta opinión fue totalmente compartida por los primates antiguos, perfectamente adaptados a la forma de vida arbórea. Sin embargo, el cambio climático global ha destruido gran parte de los bosques de África. Miles de especies perdieron su hábitat habitual y muchas de ellas han desaparecido de la faz de la Tierra. Otros se vieron obligados a cambiar para sobrevivir en las nuevas condiciones. En la actualidad, la hipótesis de antropogénesis más desarrollada y argumentada es el concepto de sabana. Según esta hipótesis, la falta de alimentación y vegetación habituales obligó a nuestros antepasados a adentrarse en la sabana llena de desconocidos peligros. En aquellos momentos ya sabían moverse un poco sobre 2 patas y usar herramientas primitivas como todos los grandes simios. Estas habilidades se han vuelto decisivas para la supervivencia en el nuevo entorno. La sabana era pobre de frutas y frutas fáciles de digerir y los primates no podían comer hierba y hojas ásperas. La clave de la supervivencia para ellos era el consumo de alimentos de origen animal. Sin embargo, para una cacería exitosa, debía ser rápido y fuerte, y nuestros antepasados no podían presumir de esto. Solo el desarrollo de una postura erguida podía cambiar la situación a su favor. Esto no solo aumentó la velocidad del movimiento varias veces, sino que también hizo posible notar presas y peligros desde lejos. Asimismo, la posición vertical del cuerpo liberó manos fuertes con dedos prensiles, lo que significó que se volvió mucho más conveniente usar palos o piedras afiladas. Habiéndose reunido en pequeñas tribus, los nuevos habitantes de las sabanas pudieron cazar o al menos tomar presas de otros depredadores. Se supone que la necesidad de una acción conjunta durante este tiempo condujo al desarrollo del cerebro y el habla primitiva. El desarrollo gradual durante varios millones de años condujo al hecho de que los Ardipithecus y los Sahelanthropus, similares a los simios, comenzaron a adquirir rasgos humanos. Así apareció el Australopithecus. Estas diestras e inteligentes pero pequeñas criaturas vivieron en África en el periodo de 4,2 a 1,8 millones de años. Según el análisis de los restos descubiertos, su altura oscilaba entre 120 y 140 centímetros y su peso rondaba los 40 kilogramos. A diferencia de otros primates, el Australopithecus se movía principalmente sobre 2 patas, aunque su postura permanecía encorvada. Al mismo tiempo, su cerebro era más grande que el de los grandes simios,
Sin embargo, no diferían mucho en la estructura interna. Se sabe que los Australopithecus vivían en tribus y podían cooperar para la caza y la protección. Los estudios muestran que las primeras especies utilizaron solo medios improvisados, mientras que las posteriores aprendieron a fabricar las herramientas más primitivas de trabajo y defensa. A pesar de esto, la mayoría de las personas lograron vivir no más de 20 años debido a enfermedades, lesiones y ataques de animales salvajes. Los animales depredadores de esa época aparentemente percibían al Australopithecus solo como una fuente de alimento. Por ejemplo, los Dinophelis vivieron en ese momento, grandes gatos con dientes de sable que son parientes lejanos de los Smilodons posteriores. Los resultados de las excavaciones muestran que preferían asentarse cerca de los yacimientos del Australopithecus, percibiéndolos aparentemente como presa fácil. Ligeramente más grande que el leopardo moderno, Dinophelis tenía una constitución mucho más robusta y poderosa. La masa de estos depredadores alcanzó los 120 kilogramos y la altura a la cruz fue de unos 70 centímetros. Es casi imposible protegerse solo de un animal así y probablemente nuestros antepasados lograron ahuyentarlo solo mediante esfuerzos conjuntos. Por supuesto, los Dinophelis cazaban no solo Australopithecus, sino también otras presas como antílopes o cerdos salvajes. La mayoría de los animales que habitaban las extensiones de la Tierra en ese momento eran similares a los modernos. Sin embargo, había verdaderos monstruos entre ellos. Por ejemplo, en América del Norte y del Sur había varias especies de aves rapaces no voladoras de la familia de los fororrácidos, cuyos representantes más grandes alcanzaron una altura de 3 metros. La longitud de su cráneo alcanzó los 75 centímetros y la mayor parte era un pico poderoso. Gracias a sus piernas largas y fuertes pudieron desarrollar grandes velocidades. Afortunadamente el hombre no se encontró con estos monstruos, ya que los fororrácidos se extinguieron por completo hace unos 100.000 años, mucho antes del asentamiento de tribus antiguas en América. Mientras tanto, en las selvas de Asia vivió otro gigante, Deinotherium, una bestia con forma de elefante, cuya masa alcanzó las 14 toneladas y su altura osciló entre 3,5 y 4,5 metros. De todos los mamíferos terrestres que alguna vez caminaron sobre la superficie de nuestro planeta, solo los Indrocotherius y los mamuts eran más grandes que el Dinotherio. Se supone que estos parientes lejanos de los elefantes vivían en los bosques de Asia y África y se alimentaban principalmente del follaje de los árboles. Su trompa parece haber sido más corta y gruesa que la de un elefante y su característica más destacada eran los colmillos largos y macizos que sobresalían de sus mandíbulas inferiores. Hace 2.588.000 años hubo un evento grandioso llamado inversión magnética de Gauss-Matuyama. Los polos magnéticos de la Tierra se invirtieron y las líneas del campo magnético cambiaron de dirección. Esta transformación estuvo acompañada de una disminución de 4 veces en el campo protector de la Tierra, lo que significa que los rayos cósmicos que son perjudiciales para todos los seres vivos pudieron alcanzar la superficie de la Tierra. Y aunque este fenómeno duró solo unos 15.000 años, lo que es extremadamente corto para los estándares geológicos, provocó la extinción masiva de varias especies. Esta inversión magnética se considera un hito que marca el comienzo de un nuevo periodo geológico, el Cuaternario. Se divide en 2 épocas, la primera de las cuales se denomina Pleistoceno. Comenzó hace 2.588.000 años y terminó hace solo 12.000 años. El clima de esa época se caracterizaba por un enfriamiento periódico acompañado del crecimiento de los glaciares. Durante el periodo interglacial, las temperaturas subieron y los glaciares se derritieron, elevando el nivel del mar. Estas frecuentes fluctuaciones climáticas obligaron a los seres vivos a adaptarse rápidamente a los cambios y estimularon el proceso evolutivo. Evolucionando gradualmente, Australopithecus dio origen a 2 grandes ramas de primates, los Paranthropus, todos cuyos representantes ahora están extintos, y el género Homo, que incluye las personas modernas. Sin embargo, las 3 ramas existieron simultáneamente durante bastante tiempo en condiciones de competencia y lucha por la supervivencia. El camino evolutivo de los primates superiores a los humanos no fue recto ni claro. Tenía suficientes callejones sin salida y bifurcaciones. En diferentes momentos en nuestro planeta hubo al menos 24 especies cuyos representantes en un grado u otro podrían considerarse personas. El proceso de evolución del hombre y sus ancestros inevitablemente atrae mucha atención y sus detalles se refinan constantemente. Vale la pena recordar que la evolución es un proceso extremadamente lento.
Las especies tardan al menos 2 a 3 millones de años en separarse por completo, durante los cuales pueden cruzarse y formar híbridos viables. Mientras tanto, toda la historia del género Homo, al que también pertenece la especie humana moderna, es de unos 2,5 millones de años. Si tenemos en cuenta a nuestros ancestros más antiguos, entonces este periodo puede duplicarse aproximadamente. Al mismo tiempo, muchas poblaciones vivían en territorios cercanos, lo que significa que en la naturaleza obviamente había muchos híbridos diferentes. Además, no debemos olvidar que la variabilidad intraespecífica de una persona es bastante grande. Los hombres y las mujeres son notablemente diferentes entre sí y los representantes de diferentes razas también demuestran una notable diversidad. Se cree que las especies antiguas también se dividieron en razas, algunas de las cuales pueden haber sido clasificadas como especies separadas por los científicos. Nuevos hallazgos permiten corregir estos errores, agregando gradualmente detalles importantes a nuestro conocimiento. A pesar de todas sus características progresivas, los Australopithecus en mayor medida seguían siendo monos, no personas. El primer representante generalmente reconocido de la raza humana fue el llamado Homo habilis u hombre hábil. Las excavaciones muestran que vivió en África desde hace 2,3 a 1,5 millones de años, tenía un cerebro más desarrollado que el del Australopithecus y sabía cómo fabricar herramientas primitivas. El crecimiento de los representantes de esta especie fue de aproximadamente 1,2 metros y es poco probable que el peso supere los 50 kilogramos. Además, fue la primera criatura en la que el dedo gordo del pie estaba situado en la misma fila de los demás, como en el hombre moderno, lo que puede servir como evidencia de una completa adaptación a la marcha erguida. Otro parámetro importante fue la estructura de la mandíbula, lo que sugiere una capacidad de desarrollo gradual para el habla articulada. La evolución posterior, hace unos 2 millones de años, apareció Homo ergaster, u hombre trabajador, y Homo erectus, u hombre erguido. Varios investigadores los consideran ramas cercanas de la evolución o incluso subespecies de la misma especie. Durante las migraciones, estos representantes de la raza humana se asentaron por África, Asia y Europa, dando lugar a muchas ramas evolutivas. Uno de ellos finalmente condujo a la formación del Homo sapiens. Las personas antiguas ya fueron neandertales u Homo sapiens, vivían en tribus y llevaban un estilo de vida nómada. Al dedicarse a la recolección y a la caza, se vieron obligados a migrar constantemente, mudándose a lugares nuevos y subdesarrollados. Así, las tribus primitivas se asentaron gradualmente en todos los continentes excepto en la Antártida. Hace unos 50.000 años comenzó el desarrollo de Australia y hace unos 24.000 años la gente cruzó por primera vez el istmo de Bering hacia América del Norte. El asentamiento de antiguas tribus coincide en el tiempo con la extinción masiva de la megafauna del Pleistoceno. En el periodo de hace 50 a 10.000 años, los mamuts y los perezosos gigantes Megatherium desaparecieron de la faz de la Tierra, seguidos por los gatos dientes de sable y otros depredadores que no soportaban la competencia por alimento. Quizás un destino similar le hubiera esperado al hombre, pero hace unos 12.000 años terminó la siguiente edad de hielo y el clima de nuestro planeta se volvió más cálido y húmedo. Los fértiles valles de la Mesopotamia y el delta del Nilo permitieron a nuestros antepasados pasar a la recolección sedentaria y más tarde a la agricultura en toda regla, habiendo hecho la llamada Revolución Neolítica. Así terminó el Pleistoceno y comenzó una nueva era en la historia de nuestro planeta. El Holoceno se convirtió en una época de rápido crecimiento de la civilización humana, progreso técnico y social, guerras destructivas y desastres ambientales. Habiendo elegido un camino único de desarrollo, el hombre dio los primeros pasos en un territorio completamente nuevo y sin desarrollar fuera de nuestro planeta. ¿A dónde lo llevará este camino? Solo el tiempo lo dirá. El clima de la Tierra, como cualquier otro cuerpo celeste, está determinado por una combinación de una gran cantidad de factores. Algunas de ellas son de origen externo, como las fluctuaciones de la actividad solar o las deformaciones rítmicas de la órbita del planeta. La fuente de otras influencias es la Tierra misma. Para responder a la pregunta de qué está sucediendo ahora y qué esperar en el futuro, necesitaremos viajar decenas de millones de años en el pasado para descubrir cómo cambió la faz de nuestro planeta y qué factores influyeron en su cambio climático.
En este momento están viendo un gráfico en la pantalla que muestra el cambio en la temperatura promedio de nuestro planeta durante los últimos 500 millones de años. Al reunir los datos de las excavaciones en todo el mundo, los científicos pudieron determinar con precisión el clima de la Tierra en cada periodo de tiempo. Mirando el panorama general, es fácil ver que largos periodos de calor fueron seguidos por periodos más cortos de frío. Durante estos periodos, llamados periodos glaciales, el clima era más seco, la temperatura más baja y los casquetes polares crecían en los polos de nuestro planeta, al igual que ahora. Cada cambio global en la temperatura promedio de nuestro planeta se convirtió en una prueba para sus habitantes, y no todos lograron sobrevivir. Pasado probable. Hace aproximadamente 66 millones de años, un enorme asteroide de 10 kilómetros se acerca rápidamente a nuestro planeta. Unos minutos más tarde, atraviesa la atmósfera y se estrella contra la superficie. Una explosión ensordecedora con el poder de millones de bombas termonucleares sacude la Tierra. Una poderosa onda de choque aplasta y arroja rocas, formando un cráter gigante con un diámetro de unos 180 kilómetros. Muchos fragmentos de piedra son arrojados al espacio exterior más allá de la atmósfera. Más tarde, dichos fragmentos colapsarían a miles de kilómetros de la explosión, provocando incendios forestales masivos. Se cree que la onda de choque dio la vuelta a todo el planeta, provocando terremotos en sus rincones más remotos y gigantescos tsunamis que destrozaron las costas de los continentes, olas que penetraron cientos de kilómetros tierra adentro, barriendo todo a su paso. Se elevaron al aire 15 billones de toneladas de hollín y polvo, y las corrientes de aire los transportaron por toda la Tierra. Durante muchos años, nuestro planeta recibió mucha menos luz solar de lo habitual, lo que provocó un fuerte enfriamiento. Según los estudios, durante al menos 16 años después del desastre, la temperatura media del planeta se mantuvo en torno a los 3 grados Celsius, 11 grados menos que ahora. Como resultado, la mayoría de las plantas terrestres y acuáticas se extinguieron, lo que provocó una hambruna masiva entre los animales. Casi todas las criaturas de más de 25 kilogramos desaparecieron de la faz de la Tierra, incluidos los dinosaurios no voladores y los lagartos de agua. Algunos de ellos no sobrevivieron a la catástrofe misma, otros se convirtieron en víctimas de sus consecuencias. Así comenzó el Cenozoico, una nueva era en la historia de nuestro planeta. Durante los siguientes 10 millones de años, llamados la época del Paleoceno, la Tierra se estaba recuperando de un cataclismo devastador. Las nubes de ceniza volcánica se disiparon gradualmente y la temperatura subió rápidamente a niveles agradables. Paso a paso, la vida pobló los espacios vacíos. Pero esta vez el planeta estaba lleno de criaturas completamente diferentes, plantas con flores, mamíferos y pájaros. El final del Paleoceno estuvo marcado por un rápido aumento de la temperatura que se asocia con la actividad tectónica durante este periodo. Las erupciones volcánicas en el Atlántico Norte provocaron la liberación de enormes cantidades de metano y dióxido de carbono a la atmósfera, cuya concentración alcanzó las 2.000 partes por millón, 5 veces más que el nivel actual. Este calentamiento se considera el comienzo de una nueva era llamada Eoceno. Comenzó hace unos 56 millones de años y duró unos 22 millones de años.
Durante todo este tiempo, la temperatura media de nuestro planeta fue notablemente superior a la actual, alcanzando en ocasiones los 28 grados Celsius. Los hallazgos paleontológicos indican que en el Eoceno, el clima de la mayor parte de la Tierra era cercano al tropical y los densos bosques de hoja ancha alcanzaban el círculo polar. Se sabe que en el territorio de la Europa moderna en aquellos días crecían palmeras y vivían reptiles amantes del calor. La razón principal de esto se cree que es la ubicación favorable de los continentes. América del Norte y del Sur en esa época estaban separadas por un estrecho ancho. África y Eurasia tampoco habían entrado en contacto aún. Por lo tanto, las corrientes ecuatoriales y las corrientes atmosféricas circulaban libremente alrededor de la Tierra, distribuyendo el calor de manera relativamente uniforme sobre el planeta. Además, la abundancia de materia orgánica en descomposición mantuvo altos los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que también ayudó a que el clima se mantuviera cálido. Gracias a las condiciones templadas y la abundancia de alimento, los mamíferos de esa época pasaron de diminutos marsupiales escondidos en huecos y copas de árboles a majestuosos gigantes que pesaban decenas de toneladas. Fue durante este periodo que aparecieron los ancestros de la mayoría de los mamíferos modernos, antiguos primates, cetarodáctilos y roedores. Sin embargo, la faz del planeta siguió cambiando lenta pero continuamente. La expansión del helecho acuático Azoya en las aguas del norte provocó una disminución gradual del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera y un enfriamiento gradual. Y hace unos 34 a 35 millones de años hubo una ruptura brusca e inesperada en el gráfico de temperatura. Durante este periodo, en el límite de las épocas Eoceno y Oligoceno, se produjeron una serie de acontecimientos muy importantes. En primer lugar, debido a la colisión de los continentes, cadenas montañosas tan grandiosas como el Himalaya, los Alpes, los Cárpatos y los Apalaches ascendieron a los cielos, lo que cambió significativamente el movimiento de los flujos de aire en la atmósfera. En segundo lugar, el análisis de los fósiles mostró que fue en este momento cuando un nuevo tipo de fotosíntesis, el llamado C4, comenzó a extenderse activamente entre las plantas. Resultó ser mucho más eficiente que el tipo de reacción anterior, lo que llevó gradualmente a un aumento en la concentración de oxígeno en la atmósfera en un 2 a 3%, hasta el nivel actual. Por el contrario, el contenido de dióxido de carbono se redujo notablemente, lo que provocó un debilitamiento del efecto invernadero y una disminución global de la temperatura. En tercer lugar, debido al movimiento de las placas tectónicas, se desgarró el istmo terrestre entre América del Sur y la Antártida. Como resultado, las fuerzas de inercia provocadas por la rotación de la Tierra formaron una corriente oceánica cerrada, un anillo frío que cubría el continente más austral de nuestro planeta. Las corrientes de aire también formaron una barrera impenetrable que impidió que los vientos cálidos penetraran en la Antártida. Como resultado, la temperatura en el continente comenzó a descender rápidamente, y al final del Paleógeno, sus bosques verdes finalmente fueron reemplazados por glaciares que crecían rápidamente. Todos estos eventos marcaron el comienzo de una nueva época, el Oligoceno. Duró alrededor de 11 millones de años, durante los cuales el clima de nuestro planeta fue relativamente uniforme, seco y fresco, y al mismo tiempo notablemente más cálido que el actual. Esta tendencia continuó al comienzo de la siguiente época, el Mioceno. Sin embargo, hace unos 14 millones de años tuvimos otro enfriamiento brusco. Se llama la extinción del Mioceno medio y se cree que fue causada por una combinación de dos factores. En primer lugar, la Tierra en su órbita entró una vez más en la fase fría de los llamados ciclos de Milankovitch. Son fluctuaciones periódicas en la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta, dependiendo de los cambios en la posición del eje de la Tierra y su órbita. Cuando la excentricidad de la órbita terrestre alcanza valores altos y el día del solsticio de invierno coincide con el perihelio, el clima del planeta se vuelve significativamente más frío. Esto es exactamente lo que sucedió hace 14 millones de años durante la extinción del Mioceno medio. La consecuencia del inicio del enfriamiento fue
fue una reducción en el área de los bosques, cuyo lugar fue ocupado por sabanas y estepas. Esto provocó la rápida difusión de las plantas con flores que utilizan la fotosíntesis C4 como más sostenibles y competitivas. Como resultado, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta se redujo drásticamente, lo que provocó un enfriamiento aún mayor. Para comprender los procesos naturales de este periodo, vale la pena recordar que la sabana y biomas similares son sistemas con alta productividad biológica. 1 kilómetro cuadrado de sabana producía hasta 1.500 toneladas de biomasa por año, casi tanto como los seres vivos que vivían en esta área. Los pastos altamente nutritivos con una vida útil corta sirvieron como alimento para los herbívoros, proporcionando un ciclo rápido de nutrientes, incluido el carbono. Como consecuencia, el aumento de la superficie de sabanas provocó una disminución de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y un nuevo descenso de la temperatura. Como resultado, la temperatura promedio del planeta en el transcurso de varios millones de años disminuyó alrededor de 6 grados Celsius, de 17 grados a 11 grados, por lo que la mayor parte de la megafauna del período anterior se extinguió. Los representantes más notables del mundo animal de esta época fueron numerosas probóscides, así como los antiguos ancestros de los caballos, los hipariones. Entre los depredadores, los más grandes eran los perros oso y los yaenodons, cuya masa alcanzaba la media tonelada. Siguiendo el gráfico, es fácil ver que a partir de la extinción del Mioceno medio, la Tierra se fue enfriando paulatina e inevitablemente. La consecuencia de esto fue el rápido crecimiento de los glaciares en las regiones subpolares del planeta, que comenzó hace unos 8 millones de años. La Inlandsis de la Antártida comenzó a crecer rápidamente. Apareció un casquete polar que no se derretía en el océano Ártico, y los bosques de Groenlandia también comenzaron a desaparecer rápidamente, dando paso a los glaciares. Sin embargo, la prueba principal aún estaba por llegar. Hace unos 2,6 millones de años, la caída de temperatura se aceleró notablemente. El hecho es que, por esta época, el movimiento de los continentes y la disminución del nivel del océano mundial llevaron a la formación del Istmo de Panamá, que bloqueó de manera confiable el estrecho entre América del Norte y América del Sur. Como resultado, las cálidas aguas ecuatoriales del Océano Pacífico ya no podían mezclarse con las corrientes del Atlántico, y la temperatura del Atlántico comenzó a disminuir gradualmente. Además, las montañas rocosas que habían crecido significativamente en ese momento comenzaron a retrasar las corrientes de aire cálido, lo que interrumpió aún más la circulación de calor en el planeta. Como resultado, las fluctuaciones de temperatura estacionales en la mayor parte de la Tierra se hicieron aún más pronunciadas y la tasa de crecimiento de los glaciares aumentó significativamente. Casi al mismo tiempo ocurrió el llamado límite magnetoestratigráfico Gauss-Matuyama, durante el cual los polos magnéticos de la Tierra cambiaron de lugar una vez. Durante 15.000 años, el campo protector de nuestro planeta era unas 4 veces más débil que ahora, lo que provocó la extinción de varias familias de animales marinos y algas. En combinación con cambios climáticos obvios, este evento permitió hablar del inicio de un nuevo período geológico, el Pleistoceno. Los glaciares se convirtieron en el rasgo característico del Pleistoceno. Avanzaron, a veces ocupando hasta el 30% de la superficie terrestre. Luego se retiraron, dejando el círculo polar, pero nunca desaparecieron por completo. La primera mitad del Pleistoceno estuvo marcada por una asombrosa uniformidad de este ciclo. Periodos de enfriamiento y calentamiento alternados cada 41.000 años. Esta periodicidad coincide cercanamente con los ciclos de Milankovic, por lo que se cree que fueron estas fluctuaciones naturales en la órbita de la Tierra las que la provocaron. El movimiento de los glaciares y los cambios climáticos influyeron inevitablemente en el mundo animal y vegetal, dándole nuevas formas a los habitantes de nuestro planeta. El enfriamiento global provocó que muchos herbívoros desarrollaran pelaje y crecieran en tamaño para soportar el frío. Así aparecieron mamuts y mastodontes,
rinocerontes lanudos y otros gigantes herbívoros. Siguiéndolos, los depredadores se vieron obligados a crecer. Por ejemplo, en América del Norte vivía una bestia aterradora, un oso polar gigante cuya masa, según los cálculos, pudo haber alcanzado los 1.200 kilogramos, de 3 a 4 veces más que sus parientes modernos. Un poco más al sur vivían los llamados lobos gigantes, que tenían aproximadamente el doble del tamaño de los modernos. Se supone que estos depredadores cazaban en manadas de 3 a 4 individuos y, gracias a su fuerza y acciones coordinadas, podían ahuyentar y matar a un bisonte. Mientras tanto, hace aproximadamente 1 millón de años se alteró la periodicidad del inicio de los glaciares. Los ciclos de enfriamiento se volvieron desiguales y su duración aumentó significativamente hasta 100.000 años en promedio. Como resultado, aumentó la diferencia de temperatura, así como el espesor de los glaciares. Esta transformación se denomina transición del Pleistoceno medio y sus causas no se conocen por completo. La versión más confiable dice que los glaciares anteriores, en su movimiento, borraron las capas de regolito que cubrían el lecho rocoso en las latitudes del norte. Entonces, nuevos glaciares se congelaron sobre rocas menos resbaladizas, como granitos y basaltos, que interrumpió el ciclo establecido. Otro motivo podría ser el cierre del estrecho de Bering, provocado por la disminución del nivel del mar y el ascenso de los glaciares. Este evento ocurrió hace unos 900.000 años y provocó que las aguas frías del Océano Pacífico dejaran de fluir hacia el Ártico. Esto provocó una disminución aún mayor de la temperatura y aumentó el enfriamiento. Además, durante todo el Pleistoceno, los ancestros de los pueblos modernos se establecieron gradualmente en todo el mundo. Los investigadores han registrado rastros de varias migraciones globales y muchas más pequeñas. Como recolectores y cazadores nómadas, las antiguas tribus desarrollaron nuevas tierras, compitieron, se cruzaron y se separaron, dando lugar así a decenas de formas diferentes. Algunos de ellos dejaron solo huesos y sitios abandonados, mientras que otros fueron mucho más afortunados. Sus descendientes son todas personas modernas. El Pleistoceno tardío, también conocido como la Edad Tarantiense, comenzó hace 129.000 años y duró 117.000 años. Era la época de máximo enfriamiento y de los mayores glaciares. En una feroz lucha por la supervivencia, los cromañones, antepasados del hombre moderno, destruyeron o asimilaron todas las demás comunidades de personas. En un esfuerzo por evitar peligros, las antiguas tribus fueron más allá de las fronteras de Eurasia y África. Gracias a un paso terrestre en el sitio del actual estrecho de Bering, penetraron en América del Norte en varias etapas, convirtiéndose en los antepasados de numerosas tribus indias. Casi al mismo tiempo, unos miles de kilómetros más al sur, un descenso en el nivel del mar abrió el camino a Australia. Como resultado, hace unos 50.000 años, el hombre llegó a esta tierra aislada. Al carecer de un conocimiento sistemático del medio ambiente, el hombre antiguo no pudo darse cuenta de las consecuencias a largo plazo de sus acciones y trató a la naturaleza de manera extremadamente consumista. Australia les pareció a los recién llegados un paraíso verde, lleno de presas fáciles. No acostumbrados a los humanos, los lentos y estúpidos marsupiales gigantes, como los diprotodontes o los palorchestes, no pudieron luchar contra un nuevo depredador, inteligente y numeroso. Después de solo 10.000 años, la mayoría de los animales de Australia de más de 45 kilogramos fueron destruidos. Para cazarlos, los aborígenes australianos prendieron fuego activamente a la vegetación, provocando terribles incendios forestales. La mayor parte de los animales cazados de esta manera desaparecieron y en el lugar abrasado, en lugar de un bosque, quedó un semidesierto, cubierto, en el mejor de los casos, con hierba escasa y arbustos duros. El clima de Australia es bastante árido y los suelos no son muy fértiles, por lo que una vez destruido el bosque no es capaz de recuperarse por sí solo. Como resultado, después de que el nivel del mar volvió a subir, los australianos fueron encerrados en un continente quemado, sin poder alimentar a la prolífica gente.
Después de una serie de escaramuzas sangrientas y una hambruna prolongada, el nivel de población alcanzó el nivel óptimo, pero el camino hacia la civilización quedó cerrado para las tribus locales. Se cree que el Pleistoceno terminó hace aproximadamente 11.700 años, cuando finalizó el último periodo de enfriamiento. Los glaciares han retrocedido, el nivel del mar ha subido 35 metros y, en algunas regiones de la Tierra, se han desarrollado biomas especiales que nunca antes se habían visto. Los más famosos de ellos fueron el Valle del Nilo y Mesopotamia, pero de hecho, hubo muchos más. La abundancia de agua y suelo fértil condujo al crecimiento activo de los cereales cuyas semillas tienen un alto valor nutricional. Las tribus que vivían cerca ya no necesitaban deambular en busca de comida. Los dones de la naturaleza eran más que suficientes. Así apareció la recolección sedentaria, que luego se convirtió en agricultura. Una característica de la agricultura es que sus productos necesitan ser procesados y almacenados. Esta necesidad impulsó el desarrollo de la construcción y la alfarería, y luego la metalurgia. Así comenzó la historia de las civilizaciones antiguas. Las tecnologías se volvieron gradualmente más complejas y el impacto humano en el medio ambiente creció. La deforestación y roturación de suelos, el riego y drenaje, la artesanía tóxica y el crecimiento de las ciudades obligaron a la naturaleza en las inmediaciones de los asentamientos humanos a degradarse paulatinamente. Sin embargo, durante mucho tiempo estos cambios fueron de carácter local y tardaron siglos en volverse irreversibles. La situación comenzó a cambiar rápidamente en el siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial, la creación de más y más productos manufacturados y después la creación de fábricas condujo a un rápido aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Junto con él, cayeron a la atmósfera óxidos de azufre y otras sustancias que, al reaccionar con el vapor de agua, se convirtieron en ácidos fuertes. Al asentarse y acumularse en el suelo y en los cuerpos de agua, estos compuestos agresivos los hicieron gradualmente inadecuados para la vida. Un aumento particularmente rápido de las emisiones comenzó en la segunda mitad del siglo XX. Decenas de miles de centrales eléctricas y fábricas brotaron en todo el mundo, y el aumento del nivel de vida y el progreso tecnológico llevaron a la ubicuidad del transporte por carretera. Puede parecer que el transporte automotor no genera tantos residuos, pero de hecho, se emite una media de unos 15 kilogramos de dióxido de carbono al día a la atmósfera. En un año esa cifra se convierte en 5,5 toneladas, y si tenemos en cuenta que actualmente circulan por el planeta unos 1.000 millones de coches y unos 400 millones de camiones, se hace evidente que la factura asciende a miles de millones de toneladas. Además, no te olvides de las centrales térmicas y las fábricas, cuya contribución a la contaminación del planeta es aún más significativa. En total, en 2022 los seres humanos emitieron alrededor de 38.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por persona. A veces se puede escuchar la opinión de que tal cantidad es insignificante en comparación con las emisiones volcánicas, pero esto es un engaño peligroso. Si recurrimos a datos científicos, resulta que los volcanes, en promedio, contribuyen en nuestra atmósfera con solo 260 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, unas 150 veces menos que la contribución del factor humano. Si nos fijamos en el gráfico del contenido de CO2 en la atmósfera, podemos ver que esta cifra ya ha llegado a las 400 partes por millón, lo que supone aproximadamente un 35% más que en toda la historia de la existencia humana. La última vez que se registró un nivel cercano de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra fue hace unos 5 millones de años, incluso antes de la edad de hielo global. Y lo peor es que este indicador se logró en menos de 100 años, y su crecimiento continúa. ¿Cuál es el peligro de este proceso? En primer lugar, un aumento de la temperatura global hará que los glaciares se derritan, y esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, el glaciar más grande de Groenlandia, Jakobshavn, ha aumentado su tasa de derretimiento 4 veces en comparación con principios de siglo. Cada año, su borde se retira tierra adentro a una distancia de 3 a 7 kilómetros. En los últimos años, este proceso se ha ralentizado un poco, pero los científicos están seguros de que se trata de un respiro temporal. Además, el calentamiento ya está causando que el permafrost se derrita.
Debido a esto, muchos asentamientos ubicados en las latitudes del norte se vuelven inhabitables. Y la pesca marina sufre mucho debido a la inestabilidad de la capa de hielo. Cabe recordar que el permafrost es un gigantesco frigorífico planetario en el que se congelan miles de millones de toneladas de materia orgánica. A medida que se derrita, comenzará a descomponerse, convirtiéndose en dióxido de carbono y metano, lo que acelerará aún más el calentamiento. Los cálculos muestran que si todos los casquetes polares de la Tierra se derritieran, el nivel del mar aumentaría 66 metros. Ciudades como Nueva York, San Petersburgo, Shanghái, Londres y muchas otras quedarían total o parcialmente inundadas. Países y regiones enteras desaparecerán de la faz de la Tierra. Por ejemplo, los Países Bajos, Polinesia o la península de Yamal. Millones de kilómetros cuadrados de territorios costeros quedarán bajo el agua, y las tierras fértiles y los poblados asentamientos quedarían irremediablemente destruidos. El rápido calentamiento conducirá a la degradación de muchos territorios. Los incendios forestales serán más frecuentes y los desiertos crecerán aún más fuertes. La combinación de estos factores conduce inevitablemente al mundo a una nueva extinción global, y ya ha comenzado. En los últimos 500 años, alrededor de 1000 especies de animales grandes han desaparecido de la faz de la Tierra. Actualmente, más de 35.000 especies de vertebrados, insectos y plantas superiores están en peligro de extinción, incluido el 40% de todos los anfibios y el 25% de las especies de mamíferos. Entre ellos se encuentran importantes para los humanos, por ejemplo, plátanos o abejas melíferas. Su muerte puede cambiar nuestro mundo para siempre y no para mejor. El hombre moderno se imagina a sí mismo como sabio y civilizado, pero a veces se comporta incluso más imprudentemente que la gente antigua. Las ambiciones desmedidas y la búsqueda de ganancias o poder han llevado más de una vez a desastres ambientales, lo que indica que el hombre moderno no se ha alejado mucho de los nativos de Australia, quienes con sus propias manos destruyeron la floreciente tierra que heredaron. Y si no aprendemos a cuidar nuestro planeta natal, entonces el desarrollo de nuestra civilización terminará sin gloria dentro de sus fronteras y solo podemos soñar con estrellas distantes. Nuestro planeta ha experimentado muchas crisis y catástrofes. Logró superar cada una de ellas, aunque a costa de increíbles sacrificios. Pero en este momento estamos creando una nueva crisis con nuestras propias manos, acabando con especies enteras para obtener ganancias a corto plazo. Puede convertirse en el fin de nuestra civilización o en un nuevo paso en su desarrollo. El que las personas puedan sobrevivir a estas pruebas, solo el tiempo lo dirá.